Imaynallan kashankichis ñañaykuna turaykuna Facebookpi qatipamuqkuna. Hukmanta tinkuykusun. Ñuqayku kayku Casa de la Literatura kuskachaqkuna. Sutiymi Ofelia Vilca. Ñuqataqmi Polwalpa sutiymi. Allin hamusqan kankichis kay segmentopi rimaykunamanta hamutasqa, simi simimanta. Kunan qatipasunchis qeswa simita utaq qeswa simip ñawpariqninta. Huk willakuymantam rimasunchis, El Ángel de Ocongate sutiyu. Edgardo Rivera Martínez qillqarqan. ¿Cómo están, amigos y amigas que nos siguen por Facebook? Bienvenidos a esta nueva sesión de Rimaykunamanta Hamutaspa, donde seguiremos explorando palabras, expresiones y sentidos del quechua que aparecen en diferentes textos de literatura peruana, vinculándolos con lo que nosotros recordamos de nuestras propias vivencias, experiencias. En este caso compartiremos un cuento del escritor peruano Edgardo Rivera Martínez. Antes de comenzar con la sesión, queremos agradecer mucho su presencia y sus comentarios en las anteriores sesiones. Eso nos motiva a seguir llevando a cabo estas sesiones de conversación, estas invitaciones a recordar y a leer y a explorar, que las hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Bien, Paul, hoy, ¿qué nos toca compartir? Sí, Ofelia, hoy día vamos a compartir con todos nuestros amigos el cuento titulado El Ángel de Ocongate de Rivera Martínez. Voy a pasar a la lectura de este cuento. ¿Quién soy sin la sombra? En el atrio de una capilla en ruinas, en media puna inmensa. Por instantes siento, pero después regresa a su quietud. Hora incierta, gris, al pie de ese agrietado y afronte. En ella es más ansioso y febril mi soliloquio. Y cuán extraña mi figura. Ave negra que inmóvil reflexiona. Esclavina de paño y seda sobre los hombros. Tan gastada y sin embargo espléndida. Sombrero de abolido plumaje y jubón. Camisa de lienzo y blondas. Exornado talí. Todo en harapos y tan absurdo. ¿Cómo no habían de asombrarse los que por primera vez me vieron? ¿Cómo no iban a pensar en un danzante que andaba extraviado por la meseta? Decían, en la lengua de sus ayos, ¿quién será? ¿De qué baile será el ropaje? ¿Dónde habrá danzado? Y los que se topaban conmigo me preguntaban, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu pueblo? Y como y advertían el raro fulgor de mis pupilas y mi abstraimiento, mi melancolía, acababa por considerar que había perdido el juicio y la memoria, quizás por el frenesí de la danza misma en que había participado.
y comentaban: no recuerda ya ni a su padre ni a su madre, ni la tierra donde vino al mundo. Tal vez lo busca. Se santiguaban las ancianas al verme y las muchachas se lamentaban. Joven y hermoso es, y tan triste. Y así, por obra de esa supuesta insanía y de mi gravedad, de mi apariencia, acrecentó la sensación de extrañeza que mi presencia provocaba, una sensación tan acusada que por fuerza excluyó toda posibilidad de... Hubo incluso pastores que, movidos por un temor mágico, ponían a mi alcance bolsitas de coca en calidad de ofrenda. Y como nadie me oyó hablar nunca, ni articular siquiera un monosílabo, se concluyó que había perdido todo, había perdido también el uso de la palabra. Era comprensible tratamiento, pues solo a mí mismo dijo, en una afluencia razonada, que no se traduce ni en el más leve movimiento de mis labios. Solo a mí, en una continuidad silenciosa, ya que una tenaz resistencia interna me impide toda forma de comunicación y todo intento de diálogo. Y así es mejor, sin duda. Como fuere, esa imagen del forastero enajenado y mudo, que se difundió con gran rapidez, redundó en beneficio de mi libertad, porque no ha habido gobernantes ni barayos que me detuvieran por deambular como lo hago. Compartía más bien esa mezcla de sorpresa, temor y compasión que experimentaban frente a mí sus paisanos. Sobre unos y otros pesaban, además, ancestrales por cuya virtud mi locura adquiría una dignidad casi sobrenatural. Mi demencia. No me ha incomodado en ningún momento el rumor que al respecto se expandió, pero de cuando en cuando me asediaba la duda. Y si a pesar de todo era verdad aquello, y si realmente fui danzante y olvidé todo, si alguna vez tuve un nombre, una casa, una familia, inquieto, me acercaba a los manantiales y me observaba. Tan cetrino mi rostro, y velado siempre por un halo fúnebre, idéntico siempre a sí mismo, en su adustez, en su me contemplaba y tenía la seguridad de que jamás había desvariado y de que jamás tampoco fui bailante. Certezamente puramente intuitiva, pero no por ello menos vigorosa. Mas entonces, si nunca se extendió mi espíritu, ¿cómo entender la taciturna corriente que me absorbe? ¿Cómo explicar mi atavío y la obstinación
con que a él me aferro. ¿Por qué esa vaga desazón ante el lago? No, no podía responder a esas preguntas. Y era vano, asimismo, encontrar una justificación para unas manos tan blancas y un hablar que no es de misti ni de campesino. Y más inútil aún tratar de contestar a la interrogación fundamental. ¿Quién soy entonces? Era como si en un punto interminable del pasado hubiese surgido yo de la nada, vestido ya como estoy, y balbuceando, angustiándome, errante ya y ajeno a juventud, amor, familia, encerrado en mí mismo y sin acordarme de un principio ni avisorar una meta. Iba pues por los caminos y los páramos, sin dormir ni un momento ni hacer algo por más de un día, absorto siempre en mi callado monólogo, aunque me acercase a ayudar a un anciano bajo la lluvia, a una mujer con sus pequeños, a un pongo moribundo en una pampa desolada. Concurría a los pueblos en fiesta y escuchaba con temerosa esperanza la música de las quenas y los sicuris, y miraba una tras de otra las cuadrillas, sobre todo las que venían de muy lejos, y en especial las de Copacabana, de Oruro, de Cepita, de Combapata. Me conmovían sus interpretaciones, mas no reconocí jamás una melodía, ni hallé una vestimenta que se asemejara a la mía. Transcurrieron así los años y todo habría continuado de esa manera si el azar en verdad, no me hubiera llevado al cabo de ese andar sin rumbo, al tambo de Raura. No había nadie sino un hombre viejo que descansaba y me miró con atención. Me habló de pronto y dijo en un quechua que me pareció muy antiguo: eres el bailante sin memoria, eres él, y hace mucho que caminas. Anda a la capilla de la Santa Cruz, en la pampa de Ocongate. Anda y mira. Tomé nota de su consejo y de su insistencia, y a la mañana siguiente, muy temprano, me puse en marcha. Y así, después de 3 jornadas, llegué a este santuario abandonado, del que apenas si quedaban la fachada y los pilares. Subí al atrio y a poco mis ojos se posaron en el friso y los pilares, bajo esos arcos adosados, y allí, en la losa quebrada otrora por un rayo, hay 4 figuras en relieve, 4 figuras danzantes. Visten esclavina, jubón, sombrero de plumas, talí. Imágenes no de santos, sino de ángeles, como los que aparecen en los cuadros de Pomata y del Cusco. Son 4, mas el último fue alcanzado por la centella, y solo quedan los contornos de su cuerpo y las líneas de las alas y el plumaje. 4 ángeles al pie de esa floración de hojas, frutos y arabescos de piedra. ¿Qué baile es el que danzan? ¿Qué música la que siguen? ¿Es el suyo un acto de celebración y de alegría? Los contemplo en el silencio glacial y terrible de este sitio, y me detengo en la silueta vacía del ausente. Cierro luego los ojos. Sí, solo una sombra soy, apagada sombra, y ave negra, sin memoria, que no sabrá nunca la razón de su caída, en silencio, siempre, siempre y sin término de la soledad, el crepúsculo, el exilio. Bien, Gracias, Eugenia. Paul, sí, Paul, por favor, ¿nos podrías comentar qué ideas vinculadas al mundo andino o quechua podemos rescatar de este cuento? Ah, este, bueno, en su momento Paul va a comentar y ahora voy a empezar a comentar yo, ¿sí? Y bueno, y Paul, una indicación para las personas que nos siguen por Facebook. Sí, no, yo quería preguntarte, ¿no? ¿Qué ideas vinculadas al mundo andino quechua podemos rescatar de este cuento?
¿no? Y invitar a nuestros amigos que nos siguen en el Facebook a compartirnos a través de sus comentarios. ¿Tú qué nos puedes decir, Ofelia? Bueno, ya me estaba adelantando a esta parte porque me siento muy emocionada al leer el cuento. Y sí, precisamente este cuento, cuando lo leí por primera vez, fue hace muchos años, en el primer ciclo de la universidad, ¿no? Cuando llevábamos un curso que se llamaba Lecturas Literarias. Recuerdo que la primera vez que lo leí, imaginé inmediatamente al personaje del cuento, de este cuento, El Ángel de Ofongate, como un ángel, sí, precisamente, pero como un ángel de esos personajes que bailan en la danza de la diablada, ¿no? ¿Por qué? Porque en el cuento se pone énfasis en la danza, ¿no? Y en las vestimentas de sus ejecutantes, ¿no? Esto es continuo en el cuento, y por eso imaginé que este ángel, ¿no? Podría tener una cercanía, una similitud al ángel de la diablada, ¿no? Es el único ángel danzante que yo conozco, ¿no? Porque mi familia proviene del sur, mi papá era de Puno, y bueno, mi mamá nació al sur de Cusco, ¿no? En Canto. Entonces, eh, por eso se me vino esta referencia inmediatamente, pero luego, prestando más atención a la última parte del relato, vinieron a mi mente precisamente las imágenes de los ángeles, de las pinturas que existen en las iglesias, en las catedrales de Cusco, también de Puno, ¿no? Hasta de Bolivia, me parece, ¿no? Entonces, estos ángeles tienen nombres de arcángeles, ¿no? Eh, bueno, esos detalles me fui enterando posteriormente, ¿no? Con las indagaciones, las exploraciones que fui haciendo, ¿no? También me llama la atención el hecho de que estos ángeles que aparecen en estos cuadros, como ustedes están viendo ahora, lleven armas, ¿no? Lleven arcabuces, ¿no? Lo que leí, lo que me informé fue que normalmente en la Edad Media, ¿no? Donde se pintaban estos cuadros, en Europa los ángeles llevaban espadas, ¿no? Pero es muy característico esto de que estos ángeles lleven arcabuces, ¿no? En estas pinturas, principalmente en Cusco, ¿no? Esto es propio de del estilo de la escuela cusqueña, ¿no? Entonces, me hizo pensar mucho en la relación que tienen estos ángeles con sus arcabuces y la centella o el rayo que se menciona en el cuento, ¿no? Pensé mucho en la idea del sincretismo religioso, que muchos de ustedes ya deben conocer, ¿no? Muchos incluso creemos en la Virgen, creemos en Dios, pero también creemos en los apus, ¿no? Creemos en la tierra, en el agua, ¿no? Esto me hizo investigar, explorar, sobre todo leer, informarme en algunos artículos que encontré por internet. Bueno, en la colonia, en el siglo XVIII, era muy común que durante las procesiones los indígenas, ¿no? Las personas originarias de estos territorios que habían quedado, ¿no? En la época de la colonia, que se dedicaban a la artesanía, ¿no? Y que eran como agenciados por estas familias de nobles importantes, ¿no? Que habían quedado, ¿no? En la época de la colonia, nobles andinos, ¿no? Familias de la nobleza indígena, ¿no? Entonces ellos se disfrazaban, estas personas, estos artesanos, se disfrazaban de ángeles, ¿no? Incluso representaban enfrentamientos entre ángeles y demonios, ¿no? Era común ver eso en fiestas, por ejemplo, de San Miguel, ¿no? Cuando era la fecha de recordar a San Miguel, ¿no? Entonces, habían estas representaciones, estas danzas, ¿no? Entonces me puse a pensar en las preguntas que se hacía este personaje en el cuento, ¿no? ¿A qué danza, entonces, a qué danza pertenece mi atuendo, ¿no?
Entonces yo estaba pensando que debe estar relacionado con eso. Y también, bueno, sobre el arcabuz, hay muchas referencias acerca, por ejemplo, de las vírgenes o las imágenes de la Virgen María, ¿no? En estos cuadros de la escuela cusqueña también, ¿no? O que están en diferentes en capillas, en iglesias del sur del país, en Puno, en Cusco, donde vamos a encontrar a la Virgen María representada como un cerro de repente, o la Virgen María recordada en las fiestas como la Virgen de la Candelaria, como si fuera la tierra, la Pachamama, ¿no? Entonces me puse a pensar, quizá estos ángeles también tengan que ver con la Illapa, ¿no? Que es el que era considerado un dios, ¿no? En la época prehispánica, ¿no? Entonces, a eso me llevó a pensar, y además por las referencias de la historia, ¿no? Que indican que las personas que vivían en esos territorios, cuando llegaron los europeos y trajeron el arcabuz, ¿no? Y escucharon su estruendo, pues lo asociaron inmediatamente con el trueno, ¿no? Entonces, y también, bueno, que esta forma de imaginar, de representar la religión, los elementos de la religión católica, ¿no? Tiene como, tiene como, ¿no? Tiene como algo que oculta, un velo, ¿no? Que oculta en realidad también las religiones, la religión andina, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en estos ángeles, ¿no? Que portan el arcabuz como seres también que subvierten, ¿no? Esta dominación, ¿no? Entonces me puse a pensar en eso y también en que en el relato, aparte de estos elementos que ya he mencionado, existen otros elementos, por ejemplo, como el manantial, donde se refleja el personaje principal, ¿no? El manantial donde se refleja el personaje principal es como un espejo donde este personaje está buscando encontrar respuestas acerca de su identidad, ¿no? Entonces, los manantiales también son, digamos, espacios sagrados, ¿no? Son elementos sagrados, son considerados dentro del pensamiento, de la concepción andina, ¿no? Entonces, eso y aparecen también muchos relatos de la antigüedad, ¿no? Relatos como, por ejemplo, en el manuscrito de Guarochirí. También me fijé, me causó una impresión, mucho interés la circularidad o la concepción cíclica, ¿no? Del tiempo y el espacio en el mundo andino, porque está presente en el relato, ¿no? El personaje sale del lugar de donde proviene, ¿no? Y vaga por el mundo en busca de su identidad, ¿no? En busca de respuestas. Y luego, gracias a un anciano que le da razón de dónde puede encontrarse, ¿no? Regresa al mismo lugar de donde proviene, ¿no? Entonces, esa forma de la estructura del relato también me recordó a un elemento de la concepción andina, ¿no? Luego la presencia de los cuatro ángeles, ¿no? En el atrio de la capilla, esta capilla que está en ruinas, por supuesto, que está vinculada a la concepción dual cuatripartita que se tiene del mundo andino, ¿no? A partir de las culturas andinas, ¿no? Estas divisiones, ¿no? Indican la complementariedad, la reciprocidad, la oposición, ¿no? Una suerte de armonía para generar la estructura del cosmos, ¿no? Del universo. Eh, También está la concepción tripartita, ¿no? Mirando de otro plano, digamos, esta disposición del mundo, ¿no? En ella, en esta disposición tripartita podemos encontrar las tres dimensiones, ¿no? El Hanapacha, el Ucupacha y el Caipacha, ¿no? Entonces eran cuatro ángeles, luego un rayo interviene y solamente quedan tres, ¿no? Y finalmente el cuarto ángel va a adquirir otra personalidad u otra, de repente otra agencia, ¿no? Entonces, estas cosas también me llevan a pensar, me hacían pensar mucho, ¿no?
en cuál finalmente es la identidad entonces de este ángel, ¿no? Bueno, eso sería todo lo que he podido explorar. No sé, Paul, tú qué podrías comentarnos, si has encontrado algo más, algún elemento más relacionado al pensamiento andino en este cuento, a partir de tu experiencia, por ejemplo, de tus recuerdos. Gracias, Ofelia. Sí, bueno, para empezar me ha parecido muy interesante todo lo que has mencionado, eh, la, la mirada que has dado del cuento. A mí en lo personal, yo también leí este cuento en etapa universidad y la primera vez que lo leí me hizo pensar en mi papá, curiosamente. Lo que pasa es que en mi infancia, juventud, siempre me llamó la atención que a pesar de ser una persona que ha vivido toda su vida, digamos, aquí en Lima, porque él ha venido de Ayacucho, vino a los 6 años más o menos, y claro, debido a que vino muy pequeño, él no aprendió, no llegó a aprender quechua, y a pesar de haber recibido toda una formación religiosa católica, él en ocasiones y está debido a que él trabaja vive en una granja que está justo entre dos cerros. Siempre me dice, ¿no?, que él está bien porque a él. Entonces, bueno, él no conoce los términos de Apu o Guamani, pero sí sigue presente en él, digamos, esta idea de que el cerro es una suerte de tora. Y en ese sentido me parece relevante cómo a pesar del tiempo, la distancia, una persona puede mantener un vínculo cultural, ¿no?, con su lugar de origen. Como tú también me mencionaste un poco en tu explicación. Y en ese sentido, ahora vamos a decir que emplea Rivera Martínez en este cuento a través del personaje del ángel, creo que nos permitiría o nos permite, en todo caso, hacer una indagación pertinente en un horizonte cultural como el peruano, caracterizado precisamente por estas intersecciones entre cristiana y andina, ¿no? A los ejemplos que tú has mencionado, yo pondría, por ejemplo, el caso emblemático del Señor de los Milagros, ¿no?, como ejemplo de ese sismo cultural, religioso, entre lo occidental y lo andino. Y con respecto ya al cuento, también se ve en la identidad, digamos, de este personaje, porque si bien el título y el final del cuento nos habla de que es un ángel, la narración, los pobladores, ¿no?, lo reconocen o lo identifican como un danzante, un danzak. Y bueno, esta suerte de ambigüedad que hay en la identidad del personaje protagonista, me parece que hasta cierto punto está justificada o es pertinente, porque lo que lo vincula a la religión católica, cristiana, claro, un ángel tiene un vínculo con lo divino. Y con respecto al mundo andino, el danzante o danzak también lo tiene, está conectado con el espíritu del cerro, ¿no?, como todos recordamos en el maravilloso cuento de Arguedas, La agonía de Rasuñiti. Entonces, sí hay, digamos, vasos comunicantes en esas dos raíces que se plantean en el cuento y que, claro, generan esta hibridez en el personaje, esta
esa posición un poco liminal, intermedia, en la que está él, ¿no? Y que al final genera esta sensación de un ser que está aislado y errante, ¿no? Pero bueno, yo lo conectaría un poco con eso, con un poquito para dialogar con nuestra realidad nacional. Bien, gracias, Paul. Paul, me gustaría, bueno, saber si tú has encontrado o de qué forma se manifiesta la relación entre la concepción, la concepción del mundo andino, ¿no? En la obra de Rivera Martínez, ¿no? De este escritor, y del cuento también, ¿no? ¿Cómo tú ves esta, cómo es que se presenta, ¿no? El mundo andino, cómo es que nos presenta el mundo andino Rivera Martínez en su obra, ¿no? Y particularmente en este cuento. ¿Qué nos puedes decir tú, Paul? Bueno, un poquito para hacer un comentario un poquito general. Este cuento, el cuento Las Mil Palabras, en el año 82. Y bueno, Edgardo Rivera Martínez es uno de los escritores peruanos contemporáneos importantes que tenemos desde los años 70 hacia adelante, teniendo a País de Jauja quizás como su obra más emblemática y significativa. Y bueno, con respecto a tu pregunta, yo diría que muchas de las cosas que hemos mencionado vinculan a este cuento en particular con el mundo andino, ¿no? Como tú bien mencionaste, esta imagen cíclica, relato también, ¿no? El cuento empieza con el personaje que está en el atrio, y ese es el lugar también de llegada en la historia, ¿no? Y entonces narrativo, también el cuento es circular. Y claro, como dices tú, al llegar a este punto, nuevamente empieza su caminar errante, ¿no? Y entonces es un ir y venir a un mismo punto. Y Sí, bueno, eso además de también esta dimensión tripartita que mencionaste, ¿no? Eso. claro, Paul, muy interesante lo que señalas. Y bueno, yo quisiera agradecer a todos los que nos han seguido hasta aquí. eh, y también los quisiera invitar a la vez a las sesiones de marzo, cuyas fechas van a ser publicadas en en los próximos días. Muchas gracias, no se pierdan estas sesiones que vienen. Paul, nos vemos. Tupananchis Kama, a todos ustedes. Tupanachiscán. Gracias.